¿Qué tal, mis amados? Buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí en www.vidanuevap.com. Amén, un lugar de adoración, un lugar donde usted puede encontrar material, videos, predicaciones para que edifiquen su vida, que sea un componente para ustedes, que sea algo extra en su alimentación diaria. Amén, y su relación con Cristo Jesús. Le damos gracias a todos ustedes, los que han estado con nosotros, los que nos han estado apoyando, los que han estado visitándonos por medio de Facebook, por medio de los grupos. Amén, a todos aquellos que han estado pidiendo oración. Amén, tengan en cuenta que seguimos orando por ustedes, por un milagro. Ha habido muchas hermanas que han estado pidiendo oración por un milagro en su matriz, en su vientre, para poder tener hijos. Amén. A raíz del video que subimos nosotros y las fotos que subimos de esta hermana Estrellita, amén, tenía años que ella estaba casada y no podía tener hijos, y se le dio una palabra de profecía, y al transcurso de un año ella pudo embarazarse y ella, amén, pudo tener un bebé. Ese bebé ya nació hace como una semana y se llama Sebastián, un precioso y hermoso bebé, amén, el cual ha traído más alegría todavía a la vida de esta pareja, amén, y ella no se cansa de agradecer y dar la gloria a Dios por medio de Facebook, por medio de las redes sociales, de cómo Dios hizo un milagro en su vida. Gracias a todos los hermanos que han depositado su confianza primeramente en Dios, no en nosotros, primeramente en Dios y luego en nosotros, para poder ser la herramienta que Dios use, la herramienta de bendición y los intercesores que Dios use para que un milagro suceda en sus vidas. A todos muchas gracias, y gracias también a todos nuestros hermanos, amén, que estuvieron en los bautismos este domingo pasado. Tuvimos bautizos, tuvimos un buen tiempo de convivencia, un buen tiempo de estar ahí conviviendo sanamente en las albercas, gozándonos, comiendo, pero sobre todo recibiendo el bautismo en el nombre de Jesús y recibiendo el don del Espíritu Santo, porque ese es el bautismo con promesa que existe en la Biblia. Está en Hechos 2:38. Gloria al Señor. El apóstol dijo: arrepiéntese cada uno de sus pecados y bautícese en el nombre de Jesucristo, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Así que tuvimos esos primeros bautismos, y antes de que termine la temporada de calor vamos a tener otro evento igual. Hay gente que se quedó, amén, con el deseo de querer bautizarte, y gente que no estuvo ahí en ese día, gente que tuvo que trabajar, pero ya estamos haciendo planes para llevar a cabo otro día más de bautizos antes de que salga la temporada de calor. Ok, en esta tarde vamos a predicar un mensaje un poco corto, pero muy efectivo. Yo me caracterizo, le digo a la iglesia, yo me caracterizo por ser un hermano un pastor que no predica muy largo. A veces yo tomo mucho tiempo aquí en la radio, pero ya vamos a empezar a predicar normalmente, como lo hago en la iglesia. Y en esta tarde quiero predicar un mensaje que se llama Detrás de las luces. Así simplemente, detrás de las luces. A veces a todos los cristianos les gusta estar enfrente de las luces, les gusta estar ahí en plataforma. A veces a los cristianos no se sienten a gusto o creen que no están haciendo nada para el Señor si no están enfrente. Yo sé que en muchos cristianos, y más en los hombres, hay un deseo de ser pastores, de ser evangelistas, de ser líderes, y lo hacen porque tienen un deseo en su corazón de servir a Dios, y eso está muy bien, eso es para la gloria de Dios. Pero a veces también hay cristianos que, si no están en un lugar de liderazgo, que si no están enfrente de las luces, que si no están ahí enfrente de la congregación, sienten que no están haciendo nada. Entonces, yo creo que Dios te puede usar en donde quiera que tú sirvas. No necesariamente tienes que ser un pastor, no necesariamente tienes que ser un evangelista, no necesariamente tienes que ser un líder de alabanza. Puede ser un ujier, puede ser alguien que se encarga de la limpieza del templo, puede ser alguien que está encargado, amén, de las cosas, de los quehaceres de la iglesia,
de ir a conseguir los folletos, sellarlos o mandarlos a hacer, etcétera, etcétera. Y hay muchas posiciones que están detrás de las luces. Amén. Es como cuando nosotros miramos un poco los programas en la televisión y nos damos cuenta solamente la gente que sale ahí, los artistas. Nos damos cuenta la gente que sale en los noticieros. Pero detrás de esa imagen, detrás de esas personas, hay camarógrafos, hay gente que está solamente cuidando de que no se enreden los cables, para donde arranca la cámara va la persona, etcétera, etcétera. Y esa gente nunca se ve en pantalla. Amén. Gente que trabaja en utilería, trayendo cosas, maquillando, etcétera, etcétera. Y son gente que nunca aparece en un programa de televisión, pero ahí está. Entonces, hay veces que nosotros nos enfocamos mucho en querer estar enfrente de la iglesia. A veces, si no somos pastores, pues no estudiamos la Biblia o no predicamos. Si no somos líderes de evangelismo, pues no apoyamos el evangelismo, no salimos a repartir folletos porque no somos los líderes. Si no soy el líder de la alabanza, pues no le ponemos mucho énfasis, no cantamos con esa alegría, no derramamos nuestro corazón en medio de la adoración, porque pues no estamos en ese lugar. Y es algo que en la iglesia creo que nos hemos equivocado. Le estemos al frente o estemos detrás de las luces, tenemos que darle lo mejor a Dios, tenemos que darle la mejor alabanza al Señor, tenemos que darle la mejor adoración a Dios. Hay gente que dentro de la iglesia, si no está haciendo algo que consideran fuerte, pues no consideran tan fuerte algo pequeño. Y la Biblia dice que necesitamos ser fieles en lo poco para poder ser fieles en lo mucho. Entonces no podemos nosotros abarcar lo grande si todavía no quisimos trabajar en lo pequeño. Necesitamos ir de escala en escala. No podemos empezar, amén, contando del 10 en adelante. Tenemos que empezar del 1. Del 1, 2, 3, 4, 5 sucesivamente. Entonces a veces queremos saltearnos los escalones, queremos saltearnos los niveles, queremos saltearnos el tiempo de Dios. Mira, para que Dios trabaje en nosotros, Dios tiene que tratar con nosotros. Hasta el Señor Jesucristo fue probado en los 40 días del desierto. Dice que cuando, la Biblia dice que cuando el Señor se bautizó en el Jordán, vino el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él escúchenlo. Entonces, después de ser bautizado el Señor Jesucristo, dice que por el Espíritu Santo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, hasta el mismo Señor Jesucristo, hasta el mismo Hijo de Dios, tuvo que ser probado antes de empezar su ministerio. Tuvo que ser probado en su fidelidad, tuvo que ser probado en su manera de entregarse al Padre, de seguir con el Padre, para que no se cometiera el error que Adán cometió. Acuérdense que la Biblia dice que Adán fue el primer Adán, y el segundo Adán es Jesucristo. Amén. Entonces, todos necesitamos ser probados. Entonces no podemos abarcar las alturas si todavía no trabajamos en humildad acá abajo. Entonces es un proceso en el cual Dios nos lleva a todos, absolutamente a todos. Y es necesario que nosotros amemos lo poco para poder amarlo mucho. Porque si esperamos amar cuando ya tengamos mucho, quiere decir que no valoramos cuando tuvimos poco. Y el Señor nos enseña a ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Gloria al Señor. Amén. Hoy quiero hablarles de una persona que pocos los conocen en la iglesia, pocos lo conocen en la Biblia, y este es José de Arimatea. José de Arimatea habla solamente un pequeño párrafo en la Biblia. Son como 5 versículos de lo que hablan de él, y no dice que hizo mucho, no especifica nada, pero sí hizo algo muy importante. Y hizo algo no estando a las luces, no estando delante de las multitudes, hizo algo, amén, que para Dios, para el Señor, fue de gran bendición y fue usado tremendamente.
Y ahorita les voy a decir por qué. Amén. Así que abran su Biblia ahí en Mateo capítulo 27, versículo del 57 en adelante, hasta el 61. Amén. Mateo capítulo 27, del versículo 57. Amén. Antes de entrar a la palabra, yo quiero darle gracias a Dios públicamente por medio de esta radio, por los milagros que han estado sucediendo en la iglesia, los milagros que han estado pasando y hemos estado mirando. Amén. Damos gracias por la gente nueva que ha estado llegando, por Carlos Gildardo. Este es un hermano que traía problemas en sus vías urinarias, traía inflamación de próstata, algo así. Oramos por él y él ha estado mejor, él ha estado sintiendo la sanidad. Amén. Y le damos gracias a Dios también por otras personas que han estado recibiendo sanidad de parte de Dios, y la palabra de Dios se está cumpliendo. Dice que el Señor Jesucristo fue quien llevó nuestras enfermedades a la cruz. Amén. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Cada vez que nosotros recibimos sanidad, la palabra de Dios se cumple en nuestra vida, donde dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios así, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Arimatea era una región, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Fíjate, la Biblia dice que José de Arimatea también había sido discípulo de Jesús, pero no anduvo con los 12. No lo menciona mucho. Ahora, muchos creen que los discípulos solamente eran los 12 que conocemos, pero discípulos del Señor fueron muchísimos. Fueron muchos discípulos, pero 12 fueron los más allegados. 12 fue los que Jesús escogió, uno por cada tribu de Israel. Amén. Entonces ellos fueron los más acercados, ellos fueron los más cercanos al Señor, a los que el Señor les reveló todo. Pero no solamente fueron 12 discípulos, muchos discípulos había en ese tiempo cuando él andaba con los 12, pero los 12 fueron los más cercanos. Entonces, este José de Arimatea dice que también había sido discípulo de Jesús, también anduvo con el Señor, también miró los milagros, también miró las maravillas que él hacía, también le tocó escuchar la palabra, amén, de su boca, lo que el Padre había puesto en él, todas las cosas que Jesús hizo, todas las maravillas, todas las cosas de las cuales la Biblia dice, José de Arimatea anduvo con él, y no era una persona común y corriente, dice que era una persona rica y que era parte del concilio. Dice el versículo 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Amén. Un hombre como José de Arimatea, que siempre anduvo con el Señor, que siempre anduvo, amén, escuchando las palabras del Maestro. A donde el Señor iba, él iba también. A donde el Señor hablaba, predicaba, sanaba, él andaba ahí, porque dice que era discípulo de Jesús. Ahora, cuando alguien se caracteriza por ser un discípulo de Jesús, discípulo viene de la palabra discipulado, que significa disciplina. Amén. Entonces era un hombre que estaba bajo la disciplina del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir un discípulo. Es alguien que está bajo la disciplina de algún tutor, de alguna persona. Entonces, José de Arimatea era un discípulo que estaba también apegado al Señor. No fue tan cercano como los 12, pero dice la palabra de Dios que él fue discípulo de Jesús. Y no se miran muchas cosas, no se cuentan con los 12, pero hizo algo muy valioso en su vida. Hizo algo muy valioso con su llamamiento. Tan valioso, mis amados hermanos, que está escrito dentro de la Biblia y se habla de él, porque no fue cualquier cosa la que él hizo. Pero fíjense cómo lo hizo. La palabra de Dios
Dice que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Tomando el cuerpo, José de Arimatea lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro que había labrado en la peña. O sea, él hizo un trabajo en una peña de hacer un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto ahí, estaba absolutamente nuevecito, y él lo hizo precisamente para el Señor. No anduvo en los milagros, no se dice nada en la Biblia si él estuvo ahí o no, pero lo que sí dice la Biblia era que era discípulo del Señor. Y no se mira el nombre de José de Arimatea con los 12 discípulos. No se mira el nombre de José de Arimatea con Marta y María, no se mira el nombre de José de Arimatea en la tempestad, cuando Pedro camina por el agua, no se mira. Solamente en este pequeño texto se ve lo que hizo por el Señor. Pero fue tan grande la obra que él hizo que aquí está escrito en la Biblia. Ahora, a veces nosotros, mis amados hermanos, si no hacemos algo que la gente mire, si no hacemos algo donde se nos aplauda, sentimos que no estamos haciendo nada para Dios. Eso es lo que sentimos. Sentimos que no estamos haciendo nada para Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie que nos esté mirando, no hay nadie que nos esté diciendo, oye, qué tremendo lo que hiciste, etcétera, etcétera. A veces nadie quiere orar, nadie quiere pasar un tiempo de oración en soledad y en la iglesia con el Señor, porque pues no hay nadie que lo vea, no hay nadie en quien aplauda. Amén. Entonces a veces nosotros no queremos hacer nada si no estamos acompañados de la gente. Pero dice la palabra de Dios que José de Arimatea fue por el cuerpo del Señor, lo puso en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro que él había comprado, había mandado labrar en una peña. O sea, no era un sepulcro, en ese tiempo no era un sepulcro para gente pobre, era un sepulcro para gente rica. O sea, hizo un sepulcro de valor, hizo algo importante que no fue a la luz de todo mundo, pero sí estuvo a la vista de Dios, tanto que está escrito en la Biblia. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí en Lucas capítulo 23, versículo 51, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en el hecho de ellos. Dice el versículo 50, mira, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿En qué no había consentido? En lo que habían hecho los fariseos y los sacerdotes en ese tiempo de acusar al Señor Jesucristo en la madrugada, haciendo las cosas secretamente, por debajo del agua, como decimos. Dice la palabra de Dios que él no estuvo de acuerdo. Fíjate, él no estuvo de acuerdo en cómo trataron al Señor, en cómo lo apresaron. Él estuvo al pendiente de lo que sucedía con el Señor Jesucristo. A veces nosotros, mis amados hermanos, necesitamos estar al pendiente de las cosas de Dios. Necesitamos estar al pendiente de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios está trabajando. A veces no le tomamos mucha importancia a las cosas que suceden en la iglesia o cómo Dios está moviendo, cómo Dios está manifestando, porque no estamos en las luces. Y a veces pensamos que necesitamos estar en las luces para estar envueltos en la obra de Dios. Pero para estar en la obra de Dios no necesitamos tener un lugar de privilegio. Podemos actuar, podemos trabajar aún en el anonimato sin que nadie se dé cuenta. La palabra de Dios dice, amén, que podemos entrar secretamente a nuestra recámara y ahí podemos orar a Dios. Y Dios, que mira en lo secreto, dice que te recompensará en público. Dice que cuando hagas algo, no toques trompeta, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, el Señor siempre está hablando, amén, de una humildad. Y el Señor siempre está hablando, amén, de trabajar a veces en lo secreto, pero el Señor saca a flote en público lo que tú estás haciendo para Dios en lo secreto. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Dios.
Yo creo que a veces, hermano, nos falta esa, esa seguridad de que aunque no estemos en las luces, aunque no estemos enfrente, Dios nos puede usar. Mira, a veces pensamos que porque no estamos en un lugar de liderazgo, menospreciamos la limpieza del templo, menospreciamos trabajar en otras cosas que tienen que ver con la iglesia. Cosas como servir a las mesas. Mira, la palabra de Dios dice ahí en el Nuevo Testamento que los apóstoles estaban sirviendo a las mesas y estaban descuidando la palabra, estaban descuidando el predicar por el servir a las mesas. Y ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos por un lado la palabra para que estemos sirviendo a las mesas. Es mucho el que hacer, es mucho el trabajo. Entonces ellos buscaron hombres, pero fíjate bien lo que dice la palabra de Dios, buscaron hombres llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Aún para dar un servicio así, hermanos, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y a veces nosotros menospreciamos ese tipo de trabajo, ese tipo de ministerio, ese tipo de acción que a veces es necesario que se haga dentro de la iglesia, porque no es el de la predicación, porque no es el de la alabanza, porque no es el el evangelismo, etcétera, etcétera. Ponemos primeramente esos ministerios. Y si no estamos ahí, como que los otros ministerios no son importantes para nosotros. Pero la palabra de Dios dice que los apóstoles tuvieron que reunir gente, necesitaban unas cuantas personas para ayudar a servir a las mesas y tenían que ser llenos del Espíritu Santo. O sea, hasta para hacer un trabajo así necesitas la presencia de Dios. Mi hermano, mi hermana, si tú me estás escuchando, si tú eres una persona que hace la limpieza en la iglesia solamente, yo quiero decirte algo, hasta para ese trabajo dentro de la obra de Dios necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque es la presencia de Dios la que te va a impulsar a hacer la limpieza, es la que te va a impulsar a hacerlo con amor, a decir, Señor, voy a limpiar de una manera especial. Y cuando estás haciendo la limpieza en la iglesia te gozas porque sabes que cuando lleguen los hermanos van a sentarse a gusto en una silla, va a estar limpio el piso, va a estar limpio el altar, a la hora del llamamiento no va a haber polvo, no va a haber suciedad ahí, para cuando lleguen y se postren, para los que pasen al frente en el llamamiento, vas a hacer las cosas con delicadeza, no para los hombres, sino para Dios, para el Señor lo vas a hacer. Y Él es el que te va a recompensar, no es el hombre el que te va a dar la recompensa, es Dios el que te va a recompensar porque tú estás haciendo las cosas como para Él y no como para el hombre. Amén. Ahora, una de las cosas de lo que estamos hablando de José de Arimatea, estamos hablando de que fue un hombre que fue y pidió el cuerpo del Señor. Ahora, a veces cosas tan insignificantes que nosotros creemos que es insignificante, pero para Dios son cosas grandes. Lo que José de Arimatea hizo fue algo grande, fue algo tremendo. Y no estuvo José de Arimatea en todos los capítulos, amén, de los evangelios, solamente en un pedacito de texto antes de cada evangelio. Pero no estuvo en todos los capítulos, solamente un pedacito habla de él. Amén. Y todos los evangelios hablan de él. Mira lo que dice ahí en el San Marcos capítulo 15, versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, dice, vino y entró osadamente a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Aleluya. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjate lo que dice el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Fíjate de dos cosas. Era de noche, nadie se estaba dando cuenta de lo que él estaba haciendo por el Señor.
solamente unos cuantos o solamente él y Pilatos. Pero no fue de día, no estaban las multitudes, aquellos 2,000, 3,000, 5,000 que fueron alimentados no estaban. No estaban todos los discípulos porque ellos habían salido corriendo, se habían esparcido al momento de que el Señor fue capturado, fue encarcelado, gloria al Señor. Amén, dice que todos se fueron y lo dejaron solo. Y ahí se cumple la palabra donde dice, heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Dice la palabra de Dios aquí en Marcos, del 42 en adelante, que José de Arimatea vino de noche a pedir el cuerpo del Señor, porque ya venía la víspera del día de reposo. Hermano, eso indica, cuando él dice la Biblia que él vino de noche, eso indica que casi nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero sabes una cosa, lo más importante es que Dios estaba dando cuenta de lo que él estaba haciendo, tanto que está plasmado en la palabra de Dios lo que él hizo. No te agüites si nadie te mira cuando tú no estás orando. Cuando tú estás orando y que no hay nadie ahí contigo, a veces estás en tu casa, a veces llegas temprano a la iglesia, eres quien abre el templo, te pones a orar, amén, y tienes un buen tiempo con el Señor. Pero no esperes a que la gente te esté mirando, no esperes a que la gente te mire cuando andas evangelizando, cuando andas repartiendo folletos, cuando andas dando una palabra de ánimo, cuando estás haciendo de bendición a alguien, cuando sientes carga en tu corazón y dices voy a visitar a tal persona. No esperes a que la gente se dé cuenta, no esperes a que los hermanos se den cuenta, no esperes a que el pastor se dé cuenta y quieras que te aplaudan, cuando el más importante que se debe de dar cuenta y lo que te debe de importar a ti es el Señor. Ahora, no con esto estoy diciendo que no te importe lo que los demás digan o piensen, no estoy diciendo eso. Te estoy motivando a que haya gente o no haya, tú hagas la obra de Dios. Estés acompañado, no estés, tú hagas la obra de Dios, como dice la palabra, insta, aleluya, insta a tiempo y fuera de tiempo. Cumple con tu ministerio, es lo que dice la palabra de Dios. Este hombre llegó de noche y dice que entró osadamente a Pilatos, o sea, él fue y entró, o sea, fue valiente, gloria al Señor. Eso fue lo que hizo. A veces, mis amados hermanos, se nos pasa el tiempo queriendo ser como algún hermano, queriendo ser como algún evangelista, queriendo ser como algún pastor. Y no es malo seguir un ejemplo. Dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, sé imitadores de mí como yo de mi Padre. Tenemos que seguir un ejemplo. Hay un ejemplo a seguir. Hay un liderazgo a seguir. Pero no por eso tú vas a esperar a ser como aquel pastor. Cuando Dios te puede dar tu propia unción, cuando Dios te puede dar tu propia frescura, cuando Dios te puede dar tu propio llamamiento, gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? A mí me gusta demasiado, como algunas veces he escuchado a Cash Luna, y a mí me gusta mucho como a veces él predica. No todas las predicaciones tampoco, pero hay predicaciones que me han gustado mucho. Algo que me gustó mucho cuando yo lo oí de él es que dijo una vez en una campaña, en un avivamiento de milagros, él dijo, escuchen bien lo que les voy a decir, dijo él, todos los que están aquí que han recibido milagros están experimentando el poder de Dios. Y qué bueno que vinieron por milagros y se van a llevar su milagro a su casa. Muchos fueron sanados, muchos se levantaron de una silla, muchos se les destapó su oído, muchos abrieron sus ojos, muchos pudieron hablar. Son muchos milagros los que sucedieron aquí, dijo Cashman. Pero sabes una cosa, dijo, qué irónico es que todas estas personas que hay aquí sanaron hasta de cáncer, de leucemia, recibieron un milagro de sanidad. Un día van a morir. Qué loco, dijo. Qué irónico. Están recibiendo un milagro de sanidad, pero un día van a morir.
Podemos tener por el mejor milagro, un milagro de sanidad de cáncer, de leucemia, de sida, etcétera, etcétera. Pero algo que me llamó la atención que dijo Cash Luna fue esto. Le damos gloria a Dios por los milagros sucedidos. Pero Él le dice a la gente y le dice esto. ¿Sabes cuál es el mejor milagro? El mejor milagro que una persona puede recibir es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el mejor milagro. Y eso tocó mi corazón. Los milagros que suceden de sanidades, los milagros que suceden de liberaciones son para que la gente crea que nosotros servimos al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Pero yo estoy de acuerdo con eso, de que el mejor milagro que puede existir es que tu nombre y mi nombre se escriba en el libro de la vida por la salvación en Cristo Jesús. Ese es el mejor milagro. José de Arimatea, no se nombra mucho de él en la Biblia. Tal vez hizo poco, tal vez no hizo tanto como los 12 discípulos. Tal vez no fue de aquella vez cuando fueron ellos de 2 en 2. Tal vez la Biblia no habla mucho de él. Pero lo poco que hizo está escrito aquí, en la palabra de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, tal vez no estás haciendo mucho para Dios. Y eso es lo que tú crees. Tú crees que porque no estás en el liderazgo, tú crees que porque no eres líder de evangelismo, crees que porque a veces todos los hermanos salen a repartir folletos, salen a visitar, pero tú te quedas en la iglesia, te quedas orando y dices, yo no estoy haciendo mucho, nada más me puedo quedar a orar. Nada más puedo hacer esto porque no me alcanzan las fuerzas, porque ya estoy viejo, ya llegué a la vejez, no tengo la juventud que tuve antes. Y hay muchos hermanos que tal vez hasta se condenan por eso. Se condenan porque dice, ya llegué a una vejez y cuando pude hacerlo no lo hice y ahora que quiero no lo puedo hacer. Pero puedes orar, hermano, hermana, puedes orar, puedes buscar a Dios. Puedes levantarte en tu casa y ahí sentir la presencia de Dios y ahí ponerte a orar por alguien. Si Dios pone en tu corazón una carga por una persona, por alguien nuevo que fue a la iglesia, por alguien que tú conoces que está pasando una situación difícil. Amén. Puedes hacer muchas cosas en el Señor sin tener que estar en las luces. Puedes estar secretamente en tu recámara orando a Dios. Y Dios que mira en lo secreto Dios que mira en lo secreto te recompensará en público. Porque así es Dios. No menosprecies, mi amado hermano, hermana, no menosprecies tu llamamiento. No menosprecies lo que Dios te ha dado. No menosprecies los dones. La Biblia habla de que el Señor repartió dones. Repartió talentos, a uno le dio 5, a uno le dio 3, a uno le dio 1. Pero dice la palabra de Dios conforme a su capacidad. Léelo, búscalo. Dice la palabra de Dios, Él le dio talentos, a uno le dio 5, a otro 3, a otro 1, pero conforme a su capacidad. Tal vez tu capacidad, mi hermano, no es para tener 5 talentos. Tal vez tu capacidad no es para tener 3 talentos. Tal vez tu capacidad es solamente para 1 talento. Y tú crees que no es mucho. Pero lo importante es que Dios te dio un talento. Y ese talento ponlo a trabajar. Eso es lo importante. Que tu capacidad a lo mejor no es mucha. A lo mejor no eres ese Marcos Witt en alabanza. Pero en una iglesia pequeña tocas la guitarra, tocas el bajo, tocas el pandero, diriges las alabanzas y solamente cantas a capela.
Tal vez tú no eres un David Wilkerson, tal vez tú no eres un Gille Ávila, pero cuando vas ahí en el camión tú predicas a Jesucristo. Cuando estás en tu trabajo oras por los alimentos cuando vas a comer. Y todos se dan cuenta y ahí ellos se dan cuenta que tú le estás dando la gloria a Dios. Tal vez tú no eres un Cash Luna que tiene iglesias grandísimas. Pero ahí en tu casa donde tú abriste un ministerio, te sientes pleno, te sientes satisfecho, te sientes usado por Dios. Cuando tienes 2 o 3 personas y las valoras y los amas. De eso se trata esto. De eso se trata el servir a Dios. No querramos tener los 5 talentos y solamente tenemos uno. Gloria al Señor por eso. No querramos andar allá en las alturas sin haber pasado por un principio y un crecimiento en Dios. No podemos ser fieles en lo mucho si no fuiste fiel en lo poco. Yo quiero que entiendas una cosa, mi amado. Si desprecias lo poco que Dios te da, en lo cual tú estás siendo probado, nunca se va a llegar el día donde Dios te ponga lo mucho. Valora lo que tienes el día de hoy y dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. Sean 5 talentos, sean 3 o sean 1. Aleluya. Yo quiero hacer un llamamiento en esta tarde y quiero que tú ores conmigo. Y si tú has tenido el error o consideras que has fallado porque dices, yo menosprecié lo que Dios me dio. Yo menosprecié lo que Dios puso en mis manos porque creí que no era mucho, yo quería más. Pero no te diste cuenta que Dios te estaba dando lo poco para poder darte lo mucho. Hoy te estás dando cuenta de eso por medio de esta palabra. Yo quiero invitarte a que tú le pidas perdón a Dios y que tú le digas al Señor, Señor, gracias por el talento que tú pusiste en mi vida. Así sea un solo talento, yo te doy gracias por él. Te doy gracias por el talento que me has dado para trabajar, para darte la gloria a ti y sea de bendición para todos nosotros. ¿Ok? ¿Por qué no repites estas palabras conmigo y le dices, Señor Jesús, te pido perdón? Perdón, Señor, por no valorar lo que tú pusiste en mis manos. Perdón, Señor, por no valorar el talento que tú me diste. Por no valorarlo creyendo que yo podía tener más y merecía más. Y menosprecié, Señor, lo que tú me diste conforme a mi capacidad. Yo te doy gracias. Gracias. Porque aunque es un solo talento, tú me has dado algo para bendición mía y para darte la gloria a ti. En este momento, yo te pido, vuélveme a usar como me usabas antes. Vuélveme a usar para tu obra, para darte la gloria a ti y para bendición mía. Vuélveme a poner en ese lugar de bendición, en ese lugar que desprecié, en ese lugar que no valoré y que hoy me doy cuenta que tiene un valor incalculable, porque ese lugar tú me lo diste. Yo te pido perdón y te pido, Señor, devuélveme al primer amor, porque tú eres quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo.
¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay mucho que hacer antes de que el Señor venga o antes de que el Señor nos llame. Tal vez no tengamos la mega iglesia. Tal vez yo creo no tengamos los recursos. Mira, ahorita nosotros no tenemos todavía para mandar a hacer folletos porque en cierta manera salen caros los folletos. Eh, pero estamos usando lo que tenemos. Estamos usando este programa de radio. Estamos usando las redes sociales, los grupos donde estamos. Estamos anunciando la palabra de Dios por medio de la tecnología. Ya vendrá el momento en que tengamos las finanzas para mandar a hacer los folletos. Nos falta pintar la iglesia, nos falta una plancha para las bocinas que tenemos, nos falta el proyector para proyectar la letra de la alabanza, para meter diapositivas en una predicación, etcétera, etcétera. Nos faltan muchas cosas, pero lo que Dios nos ha dado, lo estamos poniendo por obra. Lo que Dios nos ha dado, lo estamos usando. Esta semana se nos descompuso el carro. No tuvimos servicio el día martes porque cuando íbamos a salir por la gente se nos descompuso el carro. Fue algo ajeno a nuestra capacidad y pues nada más ese carro tenemos. Es un carro personal que lo hemos dispuesto para la obra de Dios. Y me dolió mucho en mi corazón no haber ido por la gente. Nunca pensé que yo iba a pasar por ese momento o por ese dolor. Pero sabes una cosa, Dios abre puertas, Dios bendice. Amén, Dios ha estado con nosotros. Podemos decir lo que la palabra de Dios dice hasta este momento. Jehová nos ha ayudado, el Señor nos ha ayudado. Así que yo te invito, mi amado hermano, hermana, te invito a que le eches ganas a la obra de Dios. Amén, haz lo que Dios te llamó a hacer y hazlo de corazón y hazlo con alegría. Yo le digo a mis hermanos en la iglesia, cuando vayan alistándose para ir a la iglesia desde que están en su casa, ya alégrense. La palabra de Dios dice, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Ya cuando nosotros estamos desde nuestra casa alistándonos para ir a la iglesia, necesitamos estar alegres. Y dice la palabra de Dios, entrar por sus puertas con acción de gracias. Así que hay mucho por qué alegrarnos, hay mucho por qué vivir, hay mucho que hacer, mucho por qué agradecer a Dios. Así que en esta tarde, esa es la invitación para que tú le eches ganas. Amén. No te preocupes, no te agüites si no recibiste 5 talentos, 10 talentos, 4 talentos. Si aquel hermano tiene más talento que tú, gloria al Señor. La capacidad de él tal vez es diferente que la tuya, pero tú recibiste de todos modos. Así que ese talento ponlo a trabajar. Y si es un solo talento, de ese talento hazlo como un grano de mostaza, que es la semillita más pequeña, pero es la más grande de las hortalizas. Amén. Entonces ahí necesitas trabajar tu fe. Amén. Entonces, dale la gloria a Dios. Vive para Él. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, persona que nos estás escuchando, que estás mirando también este video por los grupos. Amén. Yo te aconsejo con todo mi corazón que busquen una iglesia donde congregarse, una iglesia cristiana, una iglesia que tenga una sana doctrina, que tenga una palabra sana, amén, que sea una iglesia, amén, donde se hable del Espíritu Santo, del Padre, de Jesucristo, que sea cristocéntrica, amén, que crean en la salvación en Cristo Jesús, que crean en el don de lenguas, en el don del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, en la venida del Señor. Hay muchas cosas, muchas bases bíblicas que yo te podría hablar, pero ve a una iglesia cristiana. Si está una iglesia cristiana cerca de tu casa, asiste a ella, escucha la palabra de Dios, ve y aliméntate, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aprovechando eso, pues les hacemos una invitación a todas las personas que vivan por la colonia Buenos Aires, amén, cerca allá del Colegio Sonora, para que nos acompañen ahí en la iglesia a nacer de nuevo, un lugar de adoración y un lugar, amén, donde la presencia de Dios se manifiesta. Acompáñenos, estamos por la calle 32, avenida 25, esquina. Mañana tenemos un servicio a las 11 de la mañana, tenemos servicios entre semana también, amén. Entonces, la invitación es esa. Tú vives cerca de allá,
asiste, acompáñanos, visítanos. ¿Tienes alguna petición de sanidad? O a lo mejor estás pasando por alguna enfermedad o conoces a alguien que está enfermo y esa persona quiere sanar, quiere vivir y cree que Jesucristo puede sanarlo. Bueno, pues acompáñanos y recibe tu milagro en el nombre del Señor. Así que mañana tenemos servicio a las 11 de la mañana. Yo les doy gracias a todos ustedes. Gracias a Dios que nos permitió llegar a un programa más aquí en Radio Vida Nueva AP.com. Y gracias a todos los hermanos que han estado involucrados con nosotros, que han estado acompañándonos, que nos han estado apoyando. Gracias, gracias por visitarnos ahí en la iglesia. Gracias a todos ustedes, amén. Dios les bendiga, amén. Y esperamos, como siempre, que la semana que viene sea de más bendición que la que ha pasado, porque la palabra de Dios dice que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que ya saben, la invitación está hecha. Calle 32, Avenida 25, esquina, en la colonia Buenos Aires. Ahí tenemos el templo, la iglesia, Nacer de Nuevo. Así que si tú tienes necesidad, tú quieres cambiar de vida, quieres que Dios haga algo en tu vida, pues te estamos esperando para que hagas una decisión, amén, y tu vida cambie. Así que ahí está la invitación hecha. Dios les bendiga a todos ustedes. Esperamos mirarnos otra vez el próximo sábado. Así que échenle ganas, trabajen para Dios, amén, y hagan las cosas como para el Señor. De Él vamos a recibir la recompensa. Bendiciones. Buenas tardes.